ser exhortados, ser edificados, ser enseñados por la palabra, a decirle al Señor que nos ayude cada día por el poder que Él tiene, por el Espíritu que nos ha dado, a que cada día seamos santos, puros y sin mancha delante de Él. Vamos a cantar el himno Purifícame. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, al monte de Jehová, ¿y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Salmo que debe fluir de nosotros, no el amor, ¿conocéis? Y el Señor la va a perfeccionar. El Señor sea manifiesto a las demás personas. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a pedirle a Dios su bendición, su dirección, para que su palabra pueda encontrar ese lugar en nuestros corazones. Oremos. Soberano y bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido congregarnos una vez más. Gracias porque eres tú el que nos has atraído con cuerdas de amor para estar reunidos como iglesia. Y para nosotros es un deleite, Señor, regocijarnos con los que nos reunimos hoy,
porque sabemos de todas las bendiciones que tú derramas sobre tu iglesia cuando se congrega, Padre. Porque es bueno habitar juntos en armonía, porque allí, Padre, te manifiestas de una manera especial, porque tu palabra enseña, oh Dios, que cuando tus hijos se reúnen para adorar y glorificar tu nombre, tú te gozas, Señor, tú te deleitas y nos edificas y nos bendices, amado Padre. Por eso estamos en este lugar, Señor, deseando no solamente agradarte por medio de la alabanza, por medio de la ofrenda, de nuestra reverencia en la cena, sino también con nuestra humildad al escuchar tu palabra. Háblanos, por favor, Señor, pues hemos venido a escucharte, porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida, Señor, y por eso deseamos oírlas, para que ellas penetren nuestros corazones y queden allí implantadas, Padre, y puedan producir el fruto que tú esperas. Aquí estamos, Señor, humillados, reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo nuestras incapacidades, nuestras imperfecciones, y aceptando, Señor, que necesitamos seguir siendo instruidos, disciplinados, corregidos, amonestados por ti, Señor. Así que con esa intención nos hemos reunido, Padre, y por eso pedimos todo esto, en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, si usted recuerda todo lo que hemos venido estudiando acerca de la iglesia a quien se le escribe esta carta, nos hemos dado cuenta y hemos visto a lo largo de todos estos temas que esta era una iglesia, hermanos, que en un momento de su historia era una iglesia referente para muchas otras congregaciones. Era una iglesia que se convirtió en un eje para la expansión del evangelio por medio de todo el trabajo que hicieron estas congregaciones, que hizo esta congregación. De aquí, si creemos nosotros que esa es la iglesia de Jerusalén a quien se le escribe, de aquí salieron las primeras obras misioneras. De aquí salió Felipe. ¿Sí recordamos a Felipe? De aquí salió Felipe en una obra misionera, cumpliéndose así el mandamiento del Señor, que primero comenzaran en Jerusalén y que luego Judea y en Samaria. Y Felipe fue a Samaria. Luego nos encontramos a Felipe muy lejos. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que esta era una iglesia que en un momento de la historia había sido una iglesia de ejemplo para muchas otras congregaciones. Y la pregunta que debemos hacernos, leyendo este pasaje, el versículo 15, donde dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo un verdadero creyente puede llegar a tener una raíz de amargura en su corazón? ¿Cómo es que un verdadero hijo de Dios, en un momento de su vida, puede comenzar a germinar una mala hierba? Una planta que está infectando su corazón. ¿Por qué estos hermanos, que habían comenzado bien? El escritor ahora tiene que advertirles de este peligro. Y podemos hacernos varias preguntas. ¿Sería que el escritor estaba pensando en los jóvenes? Bueno, es que los jóvenes son más fáciles de enojarse, de irritarse, de guardar rencor y luego amargarse. Porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Eso es lo que los niños de hoy en día aparentan menos felicidad que los de hace muchos años. Los niños de hoy en día aparentan más frustración, dan esa impresión de estar siempre enojados, de ser iracundos, de estar amargados. ¿Sería que el escritor estaba pensando en ellos, en los jóvenes? ¿Sería que el escritor estaba pensando en los hermanos de poco tiempo de estar convertidos? Bueno, es nuevo en la fe, es un niño en Cristo, luego todavía no ha entendido que nosotros debemos vivir como empezábamos el culto de oración en la lectura que hacía nuestro hermano en Habacuc: con todo yo me alegraré y me gozaré. Bueno, de pronto ese hermano recién convertido no ha entendido que debemos vivir siempre gozosos.
¿O será porque alguno de estos hermanos no había tenido una experiencia espiritual en su vida? Es decir, en las manifestaciones del Espíritu no se habían hecho presentes y patentes en su vida. Y por eso este hermano no había sentido que ya Dios había tomado posesión de su corazón. ¿Sería porque tenía poca comunión con los hermanos? Es decir, se congregaba poco. Y pues es más fácil, ¿no?, que un miembro que se congregue poco deja de nutrirse, deja de alimentarse, deja de ser estimulado al amor y a las buenas obras, y puede que tenga más tendencia a desarrollar una raíz de amargura. O estaba pensando el escritor de esta carta en algunos hermanos que no habían experimentado los milagros de Dios en su vida. Entonces por eso pues no tenían como una motivación, una razón, algo que los llevara a entender que no debían desarrollar ningún rencor, ninguna ira, ningún enojo, ninguna amargura. ¿En quién estaba pensando el escritor de esta carta cuando dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia y brote alguna raíz de amargura? Como lo decíamos ahora, hermanos, no podemos olvidar que se les está dirigiendo esta carta a hermanos que tenían aproximadamente más de 30 años de ser cristianos. O sea que no era una iglesia joven, no era una iglesia con hermanos recién convertidos, aunque habían recién convertidos. Yo quiero creerlo, que era una iglesia activa en el evangelismo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, como dice Hechos capítulo 2, versículo 42, 47. Yo creo que cada día se estaban añadiendo hermanos. Pero estos hermanos, escuche, habían experimentado el poder de Dios, habían visto los milagros de Dios. Posiblemente muchos de ellos habían recibido un milagro. Eran hermanos que se congregaban regularmente, porque en Hechos capítulo 2 dice que se reunían todos los días en el templo y por las casas. Eran hermanos que tenían muy buena comunión. Habían visto cómo la iglesia en sus primeros años tenían todas las cosas en común, y eran de un mismo sentir, de un mismo alma, de un mismo corazón. ¿Sí o no? Eran hermanos que habían visto cómo otros habían muerto por su fe, cómo otros habían estado dispuestos a morir confesando el nombre de Cristo, como fue el caso de Jacobo, el apóstol, como fue el caso de Esteban, como fue el caso de muchos hermanos a quienes llevaron ante los tribunales para que los enjuiciaran injustamente. Si nosotros quisiéramos colocar excusas, pues estos hermanos no tenían excusa. No la tenían para que en alguno de ellos brotara alguna raíz de amargura. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy: ¿tenemos nosotros excusa? ¿Podemos nosotros alegar ante el tribunal de Dios y decir: bueno, Señor, pero para ellos fue más fácil? Ellos pudieron vivir en una iglesia que estaba siendo dirigida por los apóstoles, profetas, hombres con poderes milagrosos de parte tuya, donde todos los hermanos tenían todas las cosas en común, donde era más fácil congregarse. ¿Podemos nosotros presentarnos ante Dios y alegar todo esto? Lo que nos enseña este pasaje, hermanos, es que cualquiera de nosotros, escuche, cualquiera de nosotros puede desarrollar en su vida una raíz de amargura. No importa si la iglesia lleva muchos años de estar establecida. Algunos piensan, bueno, entre más años pase la iglesia va a ser más estable. Bueno, aquí habían pasado más de 30 años, con apóstoles, profetas, incluso con ancianos, que es el sueño que muchos miembros de la iglesia tienen. Cuando lleguen los ancianos se acaban los problemas. ¿Quién dijo eso? Y no estoy en contra de que hayan ancianos, al contrario, yo también los deseo, hermanos. Anhelo que algún día el Señor establezca ministros, ancianos, diáconos, pero no podemos idealizar una cosa.
No podemos llegar a pensar que cuando ya hayan ancianos, entonces todos los problemas en la iglesia se van a acabar. Porque ellos también son hombres como nosotros, con más responsabilidades que nosotros. Esta iglesia tenía ancianos, usted lo puede leer en Hechos 13, en Hechos 15. Cuando se necesitó tratar un problema con los ancianos y los apóstoles. Tenían ancianos, tenían apóstoles, estaban unánimes juntos, habían visto los milagros de Dios. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros tenemos un enemigo. Un enemigo, hermanos, que cambia de estrategias, pero siempre busca lo mismo, hacer daño. Cambia las estrategias, Él las está renovando, Él es proactivo. Él sí es proactivo. Él se pone a la par de la tecnología, a la par de la cultura, de la ciencia, de los avances. Él se pone a la par para utilizar todo eso y poder introducir en el corazón de los hijos de Dios iras, enojos, que den como resultado raíces de amargura. La pregunta que debemos hacernos esta mañana, y que espero, hermanos, que la respondamos ante el lente acusador más infalible que todos nosotros tenemos, que se llama nuestra propia conciencia. ¿Sí o no? Porque nuestra conciencia nos fue puesta para eso. Si usted o yo le mentimos a nuestra conciencia, hermano, estamos muy mal. Así que espero que esta pregunta se la respondamos a nuestra conciencia. ¿Soy yo una persona que vive en amargura? Preguntémonos esta mañana. ¿Estoy yo hoy viviendo en amargura? ¿O estoy luchando contra la amargura? ¿Soy una persona amargada? ¿O soy un creyente que estoy luchando contra la amargura? Peor aún, sé que tengo amargura en mi corazón y no estoy dispuesto a desecharla. Preguntémonos y cada uno de nosotros respondámonos. Yo estoy seguro, hermanos, que en este lugar donde habemos aproximadamente 80 personas, hay muchos que están luchando contra la amargura y hay muchos que están viviendo en amargura. ¿Por qué estoy seguro? Porque yo soy uno de ellos. Por eso estoy seguro. Porque yo también lucho contra la amargura. Porque yo también he visto amargura en mi vida. Por eso estoy seguro de que en este lugar, habiendo más de 2 personas, hay muchos que estamos luchando con la amargura o estamos viviendo en amargura. Si usted es de aquellos que dice, no, hermano, usted se ha equivocado, entonces usted no se conoce a usted mismo. No se conoce. Porque tarde o temprano sucederá algo en nuestras vidas que nos harán sentir raíces de amargura. Tarde o temprano. Así que hablo con los que han vivido en amargura, hablo con los que posiblemente hoy estén viviendo en amargura y hablo con aquellos que en un futuro experimentarán la amargura. Dios permita que su palabra pueda llegar a todos y cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Así que lo que nos muestra la palabra, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, es que nadie está exento de caer, hermanos, en este pecado. Porque el pasaje dice, mirad bien, no sea que alguno. Escuche, hermanos, esa frase, mirad bien, no sea que alguno, es alguno, cualquiera. No hay nadie, no existe ninguna persona que pueda estar libre de caer en uno de estos pecados. No sea que alguno, hermanos, y ese alguno puede ser hombre, puede ser mujer,
puede ser un joven, puede ser un casado. Es curioso, ¿no? Los solteros dicen, yo vivo amargado soltero, yo necesito una esposa. Se casan y siguen amargados. Y hay muchos que están casados y dicen, esta mujer, este hombre, es la causa de mi amargura. Se separan y siguen amargados. Porque la amargura no tiene nada que ver con la otra persona. Nosotros podemos ser alegres, gozosos, felices, siendo hombres, siendo mujeres, siendo jóvenes, siendo viejos, siendo solteros, siendo casados, siendo viudos, estando enfermos, estando con salud, siendo pobres o siendo ricos. Y también podemos vivir en amargura, siendo hombre, siendo mujer, siendo niño, siendo joven, siendo anciano, estando casado, estando soltero, separado, viudo, con salud, con enfermedad, con riqueza. No hay estados malos, solamente habemos personas que no sabemos vivir en el estado que nos toca. Ese es el problema. No hay estados malos. Y usted puede leer la palabra y usted se va a encontrar con personas que lo tenían todo y vivían infelices. Se va a encontrar con personas muy pobres que eran felices. Se va a encontrar casados amargados. Y se va a encontrar solteros alegres. Se va a encontrar solteros amargados. Y se va a encontrar casados felices y gozosos con su matrimonio. Ninguno de nosotros está exento, hermanos, de caer en este pecado. El pecado de la amargura no tiene limitaciones y no tiene fecha de vencimiento. No tiene limitaciones y no tiene fecha de vencimiento. Nadie puede llegar a una edad en la que diga, yo ya estoy libre de caer en ese pecado. No lo hay, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 al 10, dice, Primera de Juan 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. Escuchen lo que dice ese pasaje, hermanos, o lo que dice Dios por medio del apóstol Juan. Si alguno se atreve a decir que está libre de caer en algún pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Pero cuando somos honestos y sinceros y reconocemos que tenemos todos nosotros el potencial para cometer el pecado más horrible, entonces Dios es fiel y justo para perdonarnos. Porque si hay algo que Dios mira de lejos es a los soberbios. Y un cristiano que se atreva a decir que él no es capaz de cometer ese pecado es un soberbio. Por mi teología yo no puedo decir eso. Por mi teología yo no puedo decir eso. Porque mi teología enseña que yo soy un pecador, que soy un hombre redimido por la sangre de Cristo, pero pecador aún. Y que si no fuera por la gracia de Dios, que muchas veces me refrena de cometer un pecado, yo sería el peor de todos los pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Así que, ¿por qué decir nosotros que la amargura es un pecado? Porque para muchos la amargura es simplemente un estado de ánimo que se llega por algo que pasó y que es pasajero. ¿Usted no ha escuchado eso? No, es que eso se me pasa. Mañana yo sé que me levanto mejor. Bueno, yo tengo que tratar esta situación como Dios la trata y no como yo pienso. Porque lo que yo piense no importa. Es qué piensa Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la amargura? Y en Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura está metida dentro del pecado de la ira.
de la malicia, de la mentira, del enojo, del rencor. Allí está metida la amargura. Por eso es un pecado. Y debemos ver la amargura como un pecado y no simplemente como algo pasajero. Alguien decía que lo que lleva a la inmoralidad es la teología falsificada. Escuche, no es el mundo el que nos lleva a la inmoralidad, es la teología falsificada lo que nos lleva a la inmoralidad. Es cuando yo le quito el valor a la palabra de Dios y comienzo a ver un pecado como algo meramente humano, pasajero, de momento, circunstancial. Comenzamos nosotros a diluir la palabra de Dios. Comenzamos a rebajar los estándares que Dios ha puesto de conducta de sus hijos. Y comenzamos a ver el pecado como algo normal. Efesios 4:31, hermanos, no es un consejo psicológico. Alguien que está luchando con la amargura no necesita un psicólogo, no necesita un psiquiatra, porque Dios me está diciendo qué debo hacer con la amargura. Así que no es un consejo psicológico de autoliberación personal, que está muy de moda hoy en día, ¿no? Y por eso muchos estamos muy pendientes de los videos de esas personas que salen a dar conferencias de autoliberación personal, autocrecimiento personal. Y vemos por allá una leyenda, una imagen que tiene por allá un mensaje y lo compartimos. Y es bueno en ocasiones. Pero aquí Pablo no nos está dando un consejo psicológico. Tampoco es una sugerencia. Él no está sugiriendo. Bueno, si ustedes ven a bien, por favor, yo les aconsejaría para mantener una buena actitud, para que salgas bien en todas las fotos, para que las personas se lleven bien contigo, yo te sugiero que no seas amargo. No, no es una sugerencia. Tampoco es un buen consejo para que nosotros demos una buena impresión ante los demás de ser personas alegres. Aquí hay un mandamiento que comienza con una frase que muchas veces nosotros no utilizamos porque nos parece un poco grotesca, pero está en la Biblia. ¡Quítense! Pues yo trato de no decirle a mis hijos esas palabras. Bueno, creo que no se las he dicho, creo, porque también sufro de mala memoria. Pero si hay algo que yo no procuro hacer es eso, decirle a mis hijos, quítese de aquí. No, por favor, retírate. Vete para ese lugar. Pero la Biblia dice, quítense. Una palabra que a nosotros nos parecería un poco tosca, saliendo de los labios de un cristiano, está escrita en la Biblia. Quítense de vosotros. Hermanos, es un mandamiento directo de parte de Dios. A que en ninguno de nosotros pueda estar la amargura. Y que si llega a estar, tenemos que tomar acciones contra ella. No podemos dejar que el pecado de la amargura, por el cual Cristo vino a morir, hermanos. Cristo no vino a morir simplemente por estado de ánimo. O yo no sé si usted lo piensa de esa manera. Cristo no vino a morir por cosas pasajeras. Cristo no vino a morir por cosas que son, es que es de muchachos. Es que es porque es mujer, es porque lo dejaron sin trabajo. Él no vino a morir por esas cosas. Él vino a morir por pecados, hermanos. Y la amargura es un pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en cosas pasajeras. Un estado de ánimo que luego se te va a pasar. No. Muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, la Biblia enseña, no yo, que el Señor vino a morir por personas que estábamos muertas. Y uno de esos pecados que es característico de un muerto es la amargura. Así que
La persona que vive en amargura tiene más la impresión de estar muerta que de estar viva. La persona que lucha contra la amargura pide a Dios que le ayude a luchar contra la amargura. Procura desechar la amargura de su vida. Da evidencia de que está viva. Escuche, no de que nunca tenga una actitud de amargura, es que lucha contra ella. Lucha contra ese estado espiritual pecaminoso. Y por eso es que Dios nos invita: quítense de vosotros toda amargura. Identificarnos con la amargura es identificarnos con la muerte espiritual y no con la nueva vida en Cristo. No con la nueva vida en Cristo. Miren ahí más adelante en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Porque en ese pasaje nos muestra, primero en el capítulo 2, que estábamos muertos. Pero mira lo que nos muestra en el capítulo 3, versículo 14 al versículo 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, ¿de qué cosa? De toda la plenitud de Dios. Hermanos, cuando Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, no fue simplemente para sacar los muebles viejos y dejar la casa vacía. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de que usted dice: esto está viejo, lo saco, pero usted piensa: ¿y si lo saco, con qué lo reemplazo? Mucho tiempo nosotros tuvimos que estar luchando contra un comedor que tenía gorgojo. Y mi esposa era: sáquelo. Y yo: ¿y dónde nos sentamos? Saquemos ese mueble, ¿y dónde nos vamos a sentar a compartir? A veces lo pensamos y dejamos las cosas viejas allí, ¿sí o no? Porque no vemos cómo reemplazarlas. Bueno, el Señor no se llevó los muebles viejos y dejó la casa vacía. El Señor se llevó nuestra vieja naturaleza y puso en nosotros una nueva, la nueva vida en Cristo. Esa nueva, escuche, esa nueva naturaleza debe manifestar un espíritu agradecido y gozoso, porque estamos llenos del amor de Dios, llenos del amor de Dios. Por eso es que la palabra dice: quítense de vosotros toda amargura. Yo no sé si a usted le gustaría llegar a su casa un día, después de usted haber remodelado su casa, haber sacado los muebles viejos, haberlos echado a la basura, haber visto cómo el camión se los llevó y los depositó en un lugar, y usted salir a la calle, haber comprado muebles nuevos, haber organizado bien la casa, pintarla, organizarla, decorarla, y al otro día usted llegar y ver que los muebles viejos están nuevamente en su casa. ¿Le gustaría vivir esa experiencia? Ahora yo le hago una pregunta, hermano y hermana. Que después de él haber quitado de nosotros la vieja naturaleza, ahora nosotros volvamos a reciclarla. Por eso yo utilizaba la frase un día: reciclamos pecados. ¿Por qué? Porque son pecados que durante mucho tiempo posiblemente no los desechamos, los metimos en un armario, en una caja. Con el tiempo volvemos a incurrir en los mismos pecados, que no son nuevos pecados, son los viejos pecados manifestados de una nueva forma. De una nueva forma. Hermanos, hermanas, cuando Dios nos dice que debemos quitar de nosotros toda amargura,
es porque Él sabe que la amargura causa muchos daños, causa muchos males. Pero, por aquí debía haber empezado, pero no creo que esto vaya a cambiar un poco lo que vamos a meditar. ¿Qué es la amargura? Yo sé que muchos de ustedes dirían, bueno, pero les está hablando que es un pecado, que hace daño, que no... ¿Qué es la amargura? Bueno, si usted lee libros de Gabriel García Márquez se dará cuenta que él escribe un poco como yo predico. Porque él a veces comienza sus libros por el final y comienza a retroceder y luego se va al principio y luego al final. No es que lo quiera imitar a él, simplemente quería que dejáramos esta definición de la amargura, para que nos concentráramos en lo dañino y pecaminoso de la amargura. Y que cuando entendiéramos qué es la amargura, supiéramos por qué debemos nosotros desecharla. La palabra amargura en el griego es pilcria. Y esta palabra significa algo punzante, un sentimiento intenso y duradero. Es un estado de ánimo que causa pena o aflicción en el corazón del amargado. Escuche, es algo punzante, es un sentimiento intenso y duradero, es como un peso que causa pena o aflicción en el corazón. Entonces, si ya tenemos esta definición, hermanos, creo que podemos entender si nosotros hemos experimentado la amargura. Si usted en algún momento de su vida ha sentido algo punzante en el corazón, algo que le oprime, algo que como que cuando se lo recuerdan le hiere, algo que incluso usted mismo con recordárselo se resiente, se siente afectado, entonces usted y yo hemos experimentado la amargura. Lo hemos experimentado. Hemos vivido en amargura o, en el mejor de los casos, algún día viviremos en amargura. Otra pregunta, ¿cómo se produce la amargura? Ya vimos que es un pecado, ya vimos que es amargura. Ahora, ¿cómo se produce la amargura? Bueno, la amargura es el resultado de un enojo no resuelto. Pero también es el resultado de sentir que no estamos recibiendo lo que merecemos. Y eso lo vamos a estar viendo. Hoy será la primera parte de una trilogía de meditaciones acerca de la amargura. Lo primero es el resultado de un enojo no resuelto. Segundo, puede también producirse por sentir que no estamos recibiendo lo que merecemos. O puede también resultar cuando sufrimos por algo que nosotros no hemos hecho. Yo veo estas tres semillas para que se produzcan las raíces de amargura. Posiblemente usted tenga más y posiblemente cuando sigamos meditando Dios nos iluminará y nos hará ver que hay muchas más razones. Pero escuche, todas estas tres, o más bien estas tres, tienen su origen cuando nosotros perdemos de vista quién es Dios. El origen de la amargura, ¿cómo se produce? La amargura tiene su origen cuando perdemos de vista quién es Dios, cuáles son sus propósitos, cuando nosotros pasamos por una de estas situaciones. Cuando alguien nos hace algo que nos hace enojar, cuando no recibimos lo que merecemos o cuando sufrimos por algo que no hemos hecho. Si yo pierdo de vista a Dios y sus propósitos, eso es un problema. Porque en usted y en mí se comenzará a producir un sentimiento que va a comenzar a echar raíces en nuestros corazones. Que va a comenzar a producir unas raíces tan fuertes que si usted le corta las ramas, ella vuelve y brota. Hay árboles que cuando usted le corta las ramas se mueren. Se mueren.
Yo tuve la experiencia con un árbol que sembré fuera de la casa. Un día nos fuimos a una salida de la iglesia, regresamos, le habían cortado las ramas y el árbol a los 15 días se murió. Se secó. ¿Ya? Pero hay otras plantas, y escuche, que providencia de Dios, que especialmente las hierbas que no sirven, que son maleza, usted le arranca las ramas y ellas vuelven a producir. Esa maleza, esas que nosotros le decimos que son plantas que se comen a las otras plantas, usted le arranca las ramas, usted incluso le puede arrancar el tallo, y si quedó la raíz vuelve a producir. Por eso es que Dios no dice, quítense las hojas o el fruto, quítense de vosotros toda amargura, y en Hebreos dice, no permitan que brote alguna raíz de amargura. Son las raíces, hermanos, en lo cual nosotros debemos fijarnos, y no en los frutos. Hay personas que tratan con los frutos el resultado y no con la raíz, y por eso es que siguen viviendo en un estado de amargura. Y ese estado de amargura se puede manifestar de muchas maneras, de muchas formas. No siempre va a ser con gritos, no siempre va a ser con enojo. Hay muchas maneras de nosotros manifestar la amargura. Y Dios permita que aquellos que estén a nuestro alrededor puedan darse cuenta si en nosotros está produciendo y nos ayuden a erradicarla de nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el problema? Si volvemos a Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Escuche, os estorbe. Y ese os estorbe, conéctelo con lo que dice en el versículo 15, en la primera parte. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa en este pasaje dejar de alcanzar la gracia de Dios? Si usted se va, hermano, a estudiar en el idioma original, en el griego, ¿qué significa esto? Esta palabra, dejar de alcanzar, no es la palabra que se utiliza comúnmente para apostasía. No es la palabra que se usa para apostasía. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos interpretado, tenemos la noción de que habla de una persona que apostata de la fe, pero no es lo que dice la palabra. Ahí está hablando de estorbo y dejar de alcanzar. Hay que conectar las dos palabras para poder tener el contexto apropiado de lo que quiere decir este pasaje. En el idioma griego, esta palabrita quiere decir, no permitan, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Así que dejar de alcanzar la gracia de Dios es comenzar a alejarse de Dios. No está hablando de que se pierde, no está hablando de que apostata, está hablando de que se ha comenzado a alejar de Dios y de sus bendiciones. Así que debemos prestarle atención a esto, hermanos, porque cada vez que en nosotros se produce una raíz de amargura, esa raíz comienza a estorbar nuestra relación con Dios. Así yo piense que estoy bien con Dios. Usted no ha escuchado personas con las cuales usted ha hablado. Bueno, y eso usted lo puede escuchar de un incrédulo, pero de un cristiano es difícil, ¿no? Usted aceptarlo. Pero hay personas del mundo con las que usted habla y resulta que usted le menciona a alguien y esa persona dice, no la mencione, no me hable de ella. ¿Pero por qué? No, es que me hizo unas cosas que, no, ni para qué le cuento, no me la mencione. Ay, pero ¿y qué le pasó? No le voy a, pero me hizo unas cosas y, no, yo no la quiero ni ver. Ah, bien. Y usted la ve domingo tras domingo, ¿en dónde? En misa. En misa. Bueno, usted esperaría eso de una persona así. Que tenga amargura en su corazón, pero que vaya el domingo a darse golpes de pecho, incluso a confesarse. Pero de un verdadero hijo de Dios, que tenga en su corazón una raíz de amargura y aún así crea que está bien con Dios. Aquí sí, como diríamos nosotros, es algo increíble. Es algo increíble que lleguemos a estar tan engañados de creer
que la amargura no es un impedimento para yo poder tener una buena relación con Dios. Es increíble que pensemos eso. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Efesios y Colosenses, cuando usted los lee juntos, se da cuenta que son casi que enseñanzas muy similares, las mismas problemáticas en las dos congregaciones. Mire el versículo 5 lo que dice: haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal. Él va a hablar de lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo comienza la amargura? Un enojo no resuelto. Y el pasaje dice que debemos de hacer morir en nosotros lo terrenal, lo de aquí abajo, lo que se produce aquí. Y lo que produce este mundo y lo que produce esta naturaleza caída es ira y enojo. Hermanos, cuando nosotros tenemos corazones llenos de enojo, llenos de ira, ya tenemos en nuestras manos las primeras semillas para que empiecen a crecer las raíces de amargura. Ya tenemos las primeras semillas. Así que antes de esperar a que las semillas germinen, hagamos morir esas semillas. Porque cuando las raíces crecen, se hace un poco más difícil arrancarlas. Cerca de nuestra casa, hace muchos años, había un árbol. Y los dueños, no del árbol, sino de la casa, tuvieron que arrancarlo. Porque el árbol comenzó a producir raíces debajo de la tierra que se extendieron hasta la casa de enfrente y comenzaron a levantar el suelo. Comenzaron a levantarlo. Hermanos, eso es lo que puede pasar en nosotros. Aquello en lo cual nosotros depositamos nuestra firmeza puede comenzar a ser removido, porque las raíces de amargura han comenzado a brotar en nuestros corazones. Un comentarista decía: la persona que se acuesta herida se levanta enojada. La persona que se acuesta enojada se levanta resentida. Y la persona que se acuesta siempre resentida vive amargada. Yo no sé si usted lo crea, yo no sé si sea su caso, o yo no sé si hayamos experimentado esta situación. Nos acostamos heridos, nos levantamos enojados. Nos acostamos enojados, nos levantamos resentidos. Nos acostamos resentidos y vivimos amargados. Mirad bien, dice la palabra de Dios, porque la amargura, hermanos, es una escalera descendente. Comenzamos como Jonás. ¿Dónde comenzó Jonás? En el muelle. Luego pasó al barco, del barco al camarote, del camarote al mar y del mar al vientre del pez. Así comenzamos nosotros, hermanos, una escalera en picada, donde todo comenzó con no haber resuelto un enojo que se produjo en nuestros corazones. Ese enojo produjo otras raíces que se llaman malicia. Mire, si usted va a Colosenses, dice: quítense de vosotros todo enojo. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Ira, enojo, malicia. La persona amargada vive desconfiada. La persona amargada tiene malicia. La persona amargada ve y oye cosas que no existen. Escuche, ve y oye cosas que no existen. Las asume, las presume, las infiere. Y escuche, puede que resulte en verdad. Pero Dios no quiere que yo viva con eso en mi corazón.
Puede que al final sea cierto. Puede que al final yo tenga la razón. Puede que al final los demás tengan que venir arrodillados, postrándose y llorando lágrimas de sangre diciendo tenía razón. Pero Dios no quiere que yo viva con eso en mi corazón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo y malicia. Dios no quiere que nosotros vivamos con malicia. Ahora, aclaro, malicia, no prudencia. Hay diferencia entre malicia y prudencia. Si usted no sabe cuál es la diferencia entre malicia y prudencia, pregúntele a una de las hermanas que con ellas estudiaron estos temas. La diferencia entre malicia y prudencia. Ahora, no solamente nos hace maliciosos, sino que la persona que vive en amargura blasfema de Dios. No, hermano, eso es imposible. Sí, porque dice, quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda malicia y toda blasfemia. ¿Saben por qué es una blasfemia, hermanos? Porque buscamos justificar nuestra amargura a pesar de que Dios nos ha dicho que es un pecado que Él no consiente. Eso es blasfemar. Eso es yo colocarme en el lugar de Dios y decir, Señor, aunque tú dices esto, mi concepto de lo que yo siento y por qué yo puedo vivir amargado es esto. Eso es blasfemar, hermanos. A veces pensamos nosotros que blasfemar es hablar mal en contra de Dios. Es hablar con maldiciones en contra de Dios. La blasfemia, hermanos, consiste en yo atribuirle a la carne cosas que Dios ha hecho y atribuirle a Dios cosas que la carne hace. Y la amargura es un pecado de la carne, no es un fruto del Espíritu. Así que yo no tengo ninguna razón, hermanos, para vivir en la amargura. Ninguna. Y cuando yo trato de justificar mi amargura, estoy blasfemando contra Dios. Porque le estoy diciendo, tu palabra dice eso, pero mi concepto teológico es este. Escuche, no solamente nos autojustificamos, sino que nos justificamos ante los demás. Y cuando alguien se nos acerca y se atreve a confrontarnos por ese pecado de amargura, hoy voy a decir la primera parte, la segunda la voy a decir después, nos justificamos con esa persona. Es que usted no sabe lo que me hicieron. O esta, póngase en mis zapatos. ¿La ha escuchado? Póngase en mi lugar. Y nos volvemos hasta muy cultos. ¿Usted qué haría en mi lugar? O sea, nos volvemos retóricos. ¿Usted qué haría en mi lugar? Si a usted le hubiera pasado y comenzamos a contar lo que nos han hecho, lo que estamos viviendo, o las consecuencias de estar sufriendo por algo que no hemos hecho. Hermanos, Dios dice que eso es blasfemia. Porque Dios dice que se debe quitar de nosotros toda amargura. Porque Dios dice que debemos hacer morir lo terrenal, que es la ira, el enojo y la malicia. Dios no justifica ningún pecado y nosotros tampoco podemos justificarlo. En Isaías capítulo 5, versículo 20, perdón. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de nosotros cuando somos sabios en nuestros propios consejos. Cuando nosotros creemos que nuestra insensatez es prudencia y que la sabiduría de Dios es necedad. Ay de nosotros cuando queremos justificar un pecado que Dios le dice malo y que yo lo quiero ver como bueno. Y recuerde que ese término ay es un término onomatopéyico, que lo que está diciendo es un lamento. Es como cuando a alguien se le muere a alguien y lanza un lamento de quebranto, de dolor. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¡Ay!
Hermanos, Dios sabe que en un corazón que está lleno de amargura hay problemas. Hay problemas y habrán consecuencias. Debemos estar dispuestos a desechar de nuestros corazones cualquier semilla que nosotros veamos que esté brotando. Y si no detuvimos esas semillas y comenzaron a brotar raíces de amargura, debemos desecharlas. Y debemos estar vigilantes de que en nuestros hermanos tampoco estén creciendo raíces de amargura. Y si usted y yo las vemos, hermanos, debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para ayudar a ese hermano, a esa hermana. Como decíamos al principio, puede ser soltero, puede ser casado. No pensemos en el estado. No, es que está soltero y usted sabe que es soltero, los muchachos están buscando con quién compartir todas. No pensemos en el estado. No, es que está casado y le fue mal en el matrimonio. No pensemos en el estado. Pensemos en su corazón. Pensemos en esa alma. No justifiquemos el pecado, a veces lo justificamos. No justifiquemos el pecado. Si estamos viendo que en un hermano está produciéndose una raíz de amargura, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar a este hermano que se está alejando de Dios. Que su relación con Dios se está estorbando. Por amor a ese hermano, por amor a la iglesia para que no contamine a otros y por obediencia a Dios primeramente. Si tú no tienes amor por el hermano, está bien. Si a ti no te importa la iglesia, está bien, aunque no está bien. Hazlo entonces por obediencia a Dios, por amor a Dios, por temor a Dios. Seamos vigilantes, hermanos, para que ningún hermano se produzca una raíz de amargura. En Santiago 5:19, para terminar, dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, escuche esto, hermanos, y espero que esto sea lo que quede en nuestras mentes hoy, porque es un peligro la amargura. Escúchelo: salvará de muerte un alma. No dice un cuerpo. Aunque alguien decía que había una señora tan amargada que un día se mordió la lengua y se murió envenenada ella misma. No, pero no estamos hablando de esa amargura. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y recuerde que cuando hay amargura hay una multitud de pecados que lo han antecedido. Usted y yo, hermano y hermana, ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Los amamos? Si en verdad los amamos, debemos mirar que en nosotros o que en nuestros hermanos no esté brotando alguna raíz de amargura. No pierda de vista la frase alguno. En Santiago dice, si alguno, ¿sí o no? Y en Hebreos dice, si alguno. Mirad no sea que alguno. Hermanos, es el deber de todos. A veces nosotros nos desligamos de ciertas responsabilidades. No, allá están los hermanos que sirven. Si ellos no han visto el pecado, Dios les pedirá cuenta a ellos. Porque ¿para qué se metieron a servir? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ellos darán cuenta de vuestras almas. Ahí están. Ellos son responsables. No, ni Hebreos ni Santiago está hablando con los ancianos. Hebreos y Santiago está hablando de alguno, de cualquiera. No importa la edad, no importa el parentesco, no importa la afinidad, no importa la responsabilidad. Si alguno ve un pecado en su corazón o ve un pecado en el corazón de otro hermano porque lo manifiesta por medio de sus palabras, de sus actitudes o de sus reacciones, debemos estar dispuestos a ayudar a ese hermano a que deseche el pecado de la amargura, del rencor o del resentimiento. La pregunta es, ¿estamos dispuestos?
Yo me esperaba esa respuesta. Ya me la esperaba. Porque triste y lastimosamente así estamos, hermanos. A veces vemos la iglesia como un partido de fútbol. 22 personas sudando y matándose por un balón y 50,000 en las tribunas diciéndole cómo lo deben hacer mejor. No estamos dispuestos a ayudar, a contribuir, para que el pecado, cualquiera que se llame, sea erradicado de la iglesia del Señor. Debemos estar dispuestos, debemos disponernos como útiles. Hay personas que se resienten en la iglesia y dicen, es que no me permiten hacer nada. Hay tanto por hacer que el día que nos pongamos a hacerlo no vamos a acabar. Mirad bien, eso es un deber para todos. Mirad bien, sé vigilante, cuida a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares. Cuídalos y si ves una raíz de amargura, ve con él. Ayúdalo a entender que en su corazón se está produciendo algo que le hará daño a él, le hará daño a su familia, le hará daño a la iglesia también. Conclusión, hermanos. No podemos permitir que ninguna raíz de amargura crezca en nosotros o en el corazón de nuestros hermanos, porque tarde o temprano brotará. Escuche, tarde o temprano brotará y hará daño en nosotros o en la iglesia. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a quedar con una alabanza final y después de esta alabanza quedaremos con la